Buenas, mi nombre es María José Gómez y les voy a estar hablando sobre los derechos reales. Antes de conocer lo que es el concepto de derechos reales, tenemos que conocer también de dónde proviene, de dónde surge, que vendría siendo el derecho subjetivo. El derecho subjetivo se concibe como la facultad reconocida y garantizada a una persona por el ordenamiento jurídico, y siendo que el derecho real en su amplio sentido es expresivo del poder que se tiene sobre una cosa, no cabe la menor duda de la participación del derecho real en la categoría del derecho subjetivo. Los derechos en sentido subjetivo pueden ser públicos, los cuales satisfacen los intereses colectivos; pueden ser privados, los cuales satisfacen los intereses privados. A su vez, dentro de la categoría de los derechos privados encontramos que son los derechos privados patrimoniales, que son aquellos que por revestir un interés de naturaleza económica y ser valorables en dinero son actos para satisfacer necesidades económicas. Los derechos subjetivos patrimoniales se clasifican en derechos reales y derechos de crédito o de obligación, que son denominados en ese sentido estricto por los derechos personales. Se tiene entonces que los derechos reales son derechos subjetivos privados patrimoniales, por lo tanto constituyen parte de los poderes jurídicos de la esfera jurídica de un determinado sujeto. Es necesario entonces señalar que los derechos reales tienen su fundamento en la necesidad de presentar a las personas jurídicas, individuales o colectivas, de apropiarse de las cosas, de gozar de ellas a los fines de la satisfacción de un requerimiento individual. Y entonces podemos observar que este aspecto fundamental de los derechos reales consiste en una relación entre una persona y una cosa, por lo cual la persona está facultada para disponer del objeto, de manera que este no puede ser perturbado por una interferencia de los demás integrantes de los grupos sociales. Por lo tanto, en un planteamiento inicial en los términos de relación se versará entre un sujeto facultado y un objeto que presta la utilidad, mas no sobre otro sujeto, el cual se traduce en un deber de abstención impuesto a una colectividad indeterminada por respeto al ejercicio del derecho. Asimismo, el derecho real se rige por tres principios: el de dominación de los bienes, sea cual fuere la modalidad del derecho real, su objeto constituye una cosa sobre la cual el titular despliega las facultades correspondientes. Por esta razón, la idea del derecho real está íntimamente ligada con la de la cosa. El otro principio es la sustracción a la voluntad de particulares, que las personas no pueden crear a su antojo los derechos reales, diferentes a los contemplados en la lista legal. Y el primero en el tiempo, más fuerte en el derecho, que el derecho real se considera con su ejercicio se hace más fuerte. Por eso, en el supuesto de un conflicto de intereses, tiene preferencia el sujeto que demuestre ser titular del derecho real más antiguo. Dentro de las características del derecho real tenemos que es inmediato, o la inmediación, que significa que es el poder o poderes que confiere al su titular para la satisfacción de necesidades. O sea, se hace inmediata y directamente sobre la cosa sin intervención de terceros. La absolutividad, que significa que el titular del derecho puede oponerse a cualquiera que pretenda disturbarlo en su ejercicio. La indeterminación del sujeto pasivo, que está representado por la colectividad de manera indeterminada. El sujeto pasivo, esto es, por todos aquellos que no son titulares. Así por el carácter absoluto del derecho real, que es oponible erga omnes. Se opondrá el derecho a quien primero trate de desconocer los derechos que asisten al particular. En este último caso, el sujeto pasivo se individualiza. Determinación de la cosa y del objeto del derecho. Siendo la cosa del derecho real, no puede ser esta ni genérica ni indeterminada, sino que debe ser específica, concreta y determinada. También generan acciones reales, que los derechos reales se encuentran protegidos por acciones reales que se pondrán en ejercicio en contra de cualquier sujeto que pretenda lesionar o desconocer al titular de derecho, constituyéndose en obstáculo para el ejercicio de su derecho. Involucra dos atributos:
El primero es el derecho de preferencia o de exclusión, que permite que el titular del derecho real excluir a todos aquellos que no tengan más que un derecho de crédito, o aquellos que tengan un derecho real de fecha posterior o que pueda identificarse como inferior. Y el derecho de persecución, que autoriza al titular del derecho real a seguir la cosa que le pertenece o que está grabada en su provecho, en las manos de cualquiera que lo detente, pudiendo ejercer las acciones de ordenamiento jurídico, le ofrecen aras a defender su derecho. Tenemos también que los derechos reales se clasifican en tres. Están los derechos reales sobre la cosa propia, que comprenden los vínculos jurídicos entre una cosa y una persona, la cual le pertenece, o sea, una cosa que le pertenece a una persona, por los cuales se puede obtener de esta su completa utilidad. Y los derechos reales de goce sobre cosa ajena, que serán aquellos derechos subjetivos en virtud de los cuales una persona puede obtener determinadas utilidades de una cosa perteneciente a otra. Y los derechos reales de garantías, que son aquellas con las cuales se aseguran los pagos de las obligaciones principales, con uno o varios bienes que pueden ser del deudor o de un tercero, teniendo el fin de garantizar el cumplimiento de la obligación, concediendo un derecho de preferencia sobre el valor que se obtenga de la expropiación del objeto de garantía. Bueno, eso fue todo. Gracias.